Estamos estudiando el libro de Romanos y vaya al capítulo 10 del libro de Romanos. La semana pasada vimos el capítulo 9 y hoy vamos a estudiar el capítulo 10. Ese es nuestro tema 21 ya de la serie del libro de Romanos. Tema 21. ¿Cuán hermosos son los pies de los que llevan el Evangelio? Vamos a leer el versículo 15, Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias te damos porque nos permites estar aquí, Señor. Delante de ti, Señor, en tu presencia. Aquí están mis hermanos también, Señor. Y queremos el día de hoy escuchar tu voz. Queremos escuchar tu palabra, Señor. Queremos que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón, Dios. Aquí estamos, Señor, delante de ti, reconociendo nuestra gran necesidad de ti, Dios. Lo que el hombre necesita, Señor, es tu palabra. Son tus palabras de vida eterna, Señor. No las palabras elocuentes de un predicador. Tus palabras que transforman, que salvan, que sanan, Señor. Son tus palabras, Señor. Esa palabra que está cerca de nuestro corazón. Es tu palabra, Señor. Y solo tu palabra lo que es suficiente para nuestras vidas, Señor. Y te damos gracias, Señor, por este momento que nos das para estudiar tu palabra, para conocerte a través de tu palabra. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Como hemos estudiado en el libro de Hechos, cuando Pablo visitaba algún lugar, lo primero que él hacía era buscar las sinagogas para predicarle a los judíos. Eso lo hemos estudiado en el libro de Hechos. A sus hermanos de raza. De cierta manera él fue obediente a las palabras del Señor, quien les mandó que primero llevaran el Evangelio ¿a quién? A los de Jerusalén y a los de toda Judea. Eso lo podemos ver también en Hechos 1:8, que dice, y me seréis testigos. Esta palabra testigos en el griego es martus o marturos y significa mártires. Y me seréis mártires, lo que está diciendo aquí en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Bueno, el versículo de Romanos 10:1 nos sigue mostrando el profundo dolor que Pablo tenía en su corazón por los judíos que estaban separados de Dios. Leamos el versículo 1. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Este versículo, hermanos, examina profundamente el corazón de Pablo. Él rogaba por todos los judíos, ¿para qué? Para que se salvaran. Aquí nuevamente podemos confirmar que lo más importante en esta vida es que seamos salvos. Ahora, aunque en la Biblia encontramos respuestas a muchas interrogantes de la vida, no perdamos de vista que el tema central de toda la Biblia es la salvación. El corazón de las Escrituras siempre apunta a la necesidad de un Salvador para todos los pecadores. ¿Están conmigo? Siempre. No, pero es que también la Biblia habla acerca de los dinosaurios y de la existencia. Sí, puede ser que encontremos algo así. Pero el tema central es que todos somos pecadores y necesitamos un Salvador. Y para eso vino el Señor Jesús a entregar su vida. Ahora bien, en el versículo 2, Pablo nos muestra que los judíos tenían un genuino celo por Dios. Pero ese celo estaba desviado, porque no tenían una correcta comprensión de la justicia de Dios y se apoyaban en su propia justicia. Esto, por supuesto, es algo que Pablo sabía de primera mano,
ya que él mismo, como judío, se esforzaba en extremo por agradar, honrar y servir a Dios. Es más, los judíos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa que se les exigiera con tal de obedecer a Dios. Sin lugar a duda, ellos tenían un celo sincero por Dios, porque muchos de ellos guardaban de manera muy estricta los mandamientos para tratar de agradar a Dios. Por eso en varias ocasiones los vemos discutiendo, sobre todo los fariseos, con el Señor en los evangelios. ¿Y qué le decían al Señor? ¿Por qué no guardas el día de reposo? ¿Por qué lo sanaste en el día de reposo? Eran muy estrictos en guardar la ley y los mandamientos de hombres. En otras palabras, hermanos, Pablo nos está diciendo que la razón por la cual Israel se descarrió fue porque su celo no era suficiente. Era sincero, pero no era suficiente para alcanzar el favor de Dios, por así decirlo. ¿Ustedes han escuchado la frase, no importa lo que creas siempre y cuando sea sincero? A lo mejor con otras palabras. Bueno, los judíos eran sinceros y celosos en sus creencias, pero sus creencias estaban extraviadas, no enfocaban bien. Imagine que usted, hermana, aquí presente, imagine que usted quiere mucho a su vecina, la que está a un lado. A ver cuántas aman a sus vecinas. Ay, se me hace que no hay. ¿Cómo la voy a amar, pastor, si me echa a la basura? Vamos a imaginar pues, porque en un caso hipotético real, ¿no? Vamos a imaginar que sí la ama y la quiere mucho. Pero imagine que usted, hermana, quiere mucho a su vecina de al lado y un día le lleva un ramo de flores. Pero usted no sabe que su vecina es alérgica a las flores. Entonces su vecina, al recibir las flores, se enferma y la llevan de inmediato al médico. Y usted se va a sacar de onda, ¿no? Pero lo hice con mucho amor. Y era genuino, pastor. Y se las di con mucha sinceridad. Es más, Dios conoce mi corazón. Bueno, así estaba el celo sincero de los judíos. Así estaba. ¿Sabía usted que los fanáticos religiosos son personas que tienen un celo genuino y son muy sinceros? Tan así, hermanos, que están dispuestos a entregar su vida, a sacrificar su vida. Alá es grande y se avientan con una bomba en medio de una multitud. Por eso Pablo le dice a los judíos, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya. Es lo que dice el versículo 3 de Romanos 10:3. Vemos entonces que en su fundamento existe un celo sincero, pero Israel de cierta manera permanece en ignorancia. Ahora, ese celo puede también estar bien enfocado. ¿Están conmigo en eso? La Escritura dice que Dios es un Dios celoso. ¿Y qué decir del celo de Jesús cuando vio que estaban vendiendo y haciendo todo tipo de cosas en la casa del Señor? El celo de tu casa me consume, y se enojó. ¿Y qué decir también de Fines, cuando vio que estaban fornicando en la casa de Dios y tomó una lanza y los mató ahí? Pero los judíos tenían ese celo desviado, extraviado. No obstante, Israel no tiene excusas ante la justicia y verdad de Dios, por dos razones. Primero, porque Cristo vino, y segundo, porque las Escrituras ya se los había dicho antes de que Él viniera. Por eso en el versículo 4 dice, Cristo es el fin de la ley para todo. El que cree, reciba la justicia. ¿La justicia de quién? De Dios, que viene mediante la fe en Jesucristo, hermanos. Cuando Pablo dice que Cristo es el fin de la ley, está poniendo en términos
Sorprendente es lo que ha enseñado en los capítulos anteriores de esta carta que hemos estudiado. Esta es una confrontación directa a los moralistas legalistas y a la gente religiosa, el tipo de gente a la que le está hablando en este capítulo. La obra de Cristo, hermanos, muestra que la ley, como medio de justicia, ha sido abolida para que entendamos que la fe es el único medio de justicia. Por Romanos 6.1 y 8.4, no vayan, sabemos que ya no estamos bajo la ley como sistema de salvación. Ya no estamos bajo la ley ceremonial, porque todo eso era sombra de lo que había de venir. Y todo eso apuntaba ¿a quién? Al sacrificio de Cristo. Todo eso. Pero sabemos que la ley moral es buena si se usa de manera legítima, y al obedecerla agradamos y expresamos nuestra gratitud a Dios, que nos ha salvado por gracia. La segunda manera en la que Pablo muestra la ignorancia de los judíos es con las referencias que él hace en el Antiguo Testamento. Pablo cita 2 veces a Moisés para mostrar que aunque podría parecer que Moisés enseñaba el moralismo, él sabía que guardar la ley no era suficiente. En Romanos 10.5, Pablo cita Levítico 18.5, donde Moisés habla acerca de la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Parece que Moisés estaba enseñando la posibilidad de obtener la salvación, la vida, por medio del cumplimiento de la ley. Pero en realidad, lo que Moisés estaba diciendo era, si pudieras obedecer, sí es condicional, si pudieras obedecer la ley de manera perfecta, recibirías la vida eterna. ¿Pero quién? Nadie, hermanos. Después en Romanos 16, versículo 7, Pablo pasa a citar Deuteronomio 30. Para que podamos entender bien el argumento de Pablo, tenemos que estudiar todo lo que dice este capítulo de Deuteronomio. No tenemos el tiempo. Ahora bien, aunque Pablo solo cita el versículo 14, él hace alusiones a todo el pasaje. En Deuteronomio 30, 1, versículo 2, Moisés alude al hecho de que Israel se apartaría de Dios y que recibiría maldiciones y castigo. Más adelante, en el versículo 6 de Deuteronomio 30, dice, el Señor tu Dios quitará todo lo pagano que hay en tu corazón para que lo ames de todo tu corazón, con toda tu alma, y así tengas vida. Pueden ver estos versículos que estoy leyendo después. Así que Pablo cita a Moisés en Romanos 16:7 para mostrar lo que la fe ya sabe. La fe sabe que no tenemos que hacer nada para ser justos. No tenemos que subir al cielo, Cristo ya descendió de él, ni recibir la paga por nuestros pecados, porque ya Cristo lo hizo por nosotros. Pablo está mostrando que Moisés sabía que se requería algo más que guardar la ley y que Dios había hecho todo lo que se requería ya. Vaya conmigo a Romanos 18. Ahora sí, vamos a leer este versículo. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Cerca de ti está la palabra. Moisés sabía que la fe es simplemente decir con tu boca lo que crees en tu corazón. Pablo. Hermanos, sélo con conocimiento real de la palabra significa confiar en la justicia de Cristo. Significa construir sobre Él como fundamento de nuestra vida. También significa obedecer la ley de Dios motivado por la gratitud. Y como veremos en la parte de este capítulo, predicar el Evangelio de Dios motivado por el amor. También es lo que significa. La palabra está cerca de ti. Pero ¿cuál es esa palabra de fe que predicamos? Que a diferencia de la ley produce verdadera justicia. ¿De qué forma nos salva? El versículo 9 lo explica. Romanos 10:9. ¿Cuántos se saben de memoria este versículo? ¿Aquí nadie?
Este versículo es muy usado para predicar a los que no conocen el Evangelio. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y bueno, ¿cuántas ocasiones? Yo creo que algunos hermanos de aquí no, pero en otras iglesias pasa. De cuando tú predicas el Evangelio, les haces repetir la oración de fe. ¿Cuántos llevamos a las personas que no conocían del Señor a que repitan la oración de fe para que sean salvos? Yo lo hice con muchos. Repitan esta oración después de mí. Señor, reciban al Señor en su corazón para que sean salvos. Vamos a explicar este versículo. En alguna ocasión yo les dije, ¿qué va a hacer, por ejemplo, la persona que no puede hablar? ¿Cómo le va a hacer? ¿Cómo va a confesar? ¿Cómo va a repetir la oración? Bueno, la palabra está cerca de ti. En primer lugar, esta palabra es una verdad que debe ser conocida. El texto dice que ese contenido consiste de la persona de Jesús. Jesús es el Señor, es una referencia a todo lo que sabemos acerca de la identidad divina de Jesús. La palabra griega que Pablo usó para Señor aquí es kurios. En la versión griega del Antiguo Testamento, la palabra kurios era la traducción para el nombre personal de Yahvé. Así que llamar a Jesús kurios no solo era afirmar su deidad, sino afirmar que Él era la autoridad suprema sobre todo el mundo. Por tal razón, los césares también reclamaban ese título, gobernante supremo. Entonces imagínense, hermanos, ya teniendo ese entendimiento de lo que representa, Jesús es mi Señor. ¿Pueden repetirlo conmigo? Jesús es mi Señor. ¿Qué significa? Que Él manda y yo obedezco. Que no solamente voy a repetir una oración, sino que yo me someto a la voluntad del Rey Supremo y de que vivo de tal manera, ¿no? Como un esclavo de Él. Esta palabra cerca de ti también consiste en la obra de Jesús. Dios lo levantó de entre los muertos. Tenemos que creer que Él fue levantado de los muertos y por tanto que Él sigue vivo. Dicho de otro modo, debemos creer en la vida, muerte y resurrección de Cristo por nuestros pecados. La palabra está cerca de ti, es decir, el Evangelio se tiene que creer para ser salvo, hermanos. En el contexto del resto de Romanos 10, vemos lo que significa creer. El corazón representa todo nuestro ser, todo nuestro ser. Yo creo profundamente también que cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor fue así, de todo nuestro ser. Por eso estamos aquí, con todo nuestro ser. Bueno, a pesar de nosotros, el Señor obra. Es muy probable que tú repetiste la oración y en ese momento naciste de nuevo. A pesar de nosotros, porque Dios es poderoso. Y la gente también tiene fe. Por tanto, todo nuestro ser debe de confiar y descansar en la justicia de Dios, es decir, en la persona de Jesucristo y en su obra. Cristo es el sol de justicia, es lo que dice también la palabra. Tenemos que dejar de confiar en nuestros propios esfuerzos por ser justos y recibir la justicia que Cristo obtuvo en nuestro lugar. Esa es la fe que salva, no una creencia general de que Cristo vivió o de que era un buen maestro. No, hermanos, debemos confiar en su obra, en su muerte, en su resurrección, en todo lo que Él hizo por nosotros. El versículo 10 de Romanos vuelve a exponer la verdad del versículo anterior, pero también nos muestra que confesar con la boca y creer en el corazón no son acciones separadas, son dos lados de la misma moneda de la fe verdadera. De igual manera como son la justificación y la salvación, están profundamente, estrechamente, mejor dicho, unidas. En otras palabras, confesar con la boca es parte de creer en el corazón.
Ambas cosas quieren decir profesar nuestra fe en Cristo. Todo el que cree expresa esta creencia. Además, Pablo promete que nunca nos vamos a lamentar de haber confiado en Él, en nuestro Señor, en vez de confiar en nosotros mismos. Es lo que dice en otras palabras el versículo 11 de Romanos 10. Pablo también nos recuerda que todos pueden hacer esto. No hay ninguna diferencia entre judíos y gentiles en cuanto a la necesidad de ser salvos en Cristo, ni en cuanto a la disponibilidad de esa salvación, que es lo que dice el versículo 12. Joel 2:32 resume estas maravillosas verdades citadas en Romanos también 10:13. Vamos a leer Joel 2:32 ahora sí. Joel 2:32. Todo esto es muy importante, hermanos, porque la Escritura dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí lo vemos también en Joel, pero en Romanos también se menciona. Entonces, si nos quedamos solamente con un estudio literal, entonces, pues si la persona que está allá afuera invoca el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Y puede vivir como le da su gana. Ya recibió a Cristo en su corazón y puede vivir como si no conociera a Dios. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, dice Joel 2:32, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Es decir, todo judío o gentil, religioso o no religioso, bueno o malo, el que invoque el nombre del Señor, es decir, reconociendo quién es Jesús y la necesidad que tenemos de Él, escapará con vida, siendo abundante y eternamente amado, bendecido y justificado por Dios. Todo lo que uno tiene que hacer es invocar el nombre del Señor. Dios por medio de su Hijo ya lo ha hecho todo, hermanos. Ahora, ¿cómo llegan las personas a invocar el nombre del Señor? En primer lugar, deben creer. Eso es lo que Pablo ha estado diciendo en los versículos 9 y 10. Lo que nos hace cristianos es creer en la verdad acerca de Jesús en nuestros corazones. Pero ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es lo que dice el versículo 14. Tienen que escuchar el mensaje. Tienen que estar expuestos a la palabra de Dios. Lo más probable es que Pablo, cuando él escribió estas palabras, estaba pensando en algo más que una mera exposición. Esto quiere decir que la fe salvadora no puede suceder de un modo místico, sino que ocurre cuando hay un entendimiento profundo del contenido bíblico que se presenta y que se expone, hermanos. Por ejemplo, una persona no se salva simplemente por leer la Biblia, ¿sabían? Hay mucha gente atea que lee la Biblia y no es salva. Mucha gente que tiene un coeficiente intelectual muy elevado y que conoce la palabra y no es salva. Pero ¿cómo irán si no hay quien les predique? Hay que comunicar el mensaje. La palabra que se traduce aquí como predicar, la palabra griega es kerizo, que quiere decir un heraldo, un mensajero. Un heraldo era en un sentido un periódico viviente. Los heraldos eran un medio importante para transmitir noticias, anunciándolas en los mercados o en las calles de la ciudad. Todavía hay heraldos aquí o ya no. Creo que nada más en las películas de Pedro Infante, ¿no? Y esas de que se lean con el periodiquito ahí. Salían los heraldos anunciando las noticias. ¿Y quién predica sin ser enviado? Dice el versículo 15, como lo acabamos de explicar. Alguien tiene que encargarse de comunicar el mensaje, de ser el heraldo. La palabra griega que se traduce como enviado aquí es apostelo. Pablo tuvo en mente dos aspectos al escribir la palabra enviado. Primero,
que Cristo nos ha enviado testigos y maestros fieles a las Escrituras, cuyo mensaje se encuentra en la Biblia. Y segundo, enviado se refiere también a la manera en que Cristo, por medio de su iglesia, envía misioneros, predicadores y a cristianos de todas partes y en todos los tiempos para que seamos mensajeros de la palabra de Dios. Hermanos, Dios nos ha enviado con el mensaje de salvación. Puede que no nos va a enviar a Estados Unidos, al África o a otro país, o al púlpito, ¿verdad? El Señor nos puede mandar a la calle a predicarle a un drogadicto, a alguien que no conoce, a nuestro vecino, etc. Esos pies hermosos que anuncian las buenas noticias, diga conmigo, hermano, son los nuestros. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Son nuestros pies. Por eso Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahora notemos lo que Pablo aquí está enseñando acerca del evangelismo. Número 1, que es absolutamente necesario. Número 2, que requiere que nos dispongamos a comunicarlo claramente. Y número 3, no solo debemos proclamarlo, sino también debemos persuadir, tratar de hacer que la persona entienda y vea la importancia de lo que está escuchando para que lo entienda. Y requiere también, número 4, la transmisión de un conjunto de verdades que no constituyen la opinión de una persona, sino la revelación fidedigna de Cristo y de su palabra. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Lamentablemente, la hermosura muchas veces no se reconoce o es aceptada. Pablo dice que esto fue lo que le sucedió a Israel. No todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Es lo que dice en Romanos 10:16 que leemos. Ahora, todo esto que Pablo está enseñando en este capítulo lo hace con conocimiento de causa. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Él caminaba días, hermanos, para trasladarse y llevar el evangelio. Y es lo que estamos estudiando en el libro de Hechos. Él tenía conocimiento de causa. Pero no todos reciben la palabra. Y en este caso estamos hablando de los judíos. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Rechazar el hermoso mensaje del evangelio es desobedecer a Dios. Irónicamente, los judíos, al insistir en que ellos podían ser justificados por medio de su obediencia a Dios, estaban desobedeciendo a Dios y rechazando el evangelio de la salvación por medio de la fe. De hecho, tal y como Pablo lo ha dicho antes, el que los judíos rechazaran el plan de Dios para salvación no era algo nuevo. 700 años antes del nacimiento de Jesús, Isaías escribió lo siguiente. Vamos a Isaías 53, versículo 1. No era algo nuevo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. 700 años antes del nacimiento de Jesús. Aquí encontramos esta palabra. Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Es lo que también encontramos en Romanos 10:16. Lo que les hacía falta a los judíos era la fe, hermanos. La fe en la palabra de Cristo. Si los judíos habían escuchado y entendido el mensaje del evangelio, entonces lo único que hacía falta en la cadena de la salvación era la fe en la palabra. Cerca de tu corazón está la palabra. Ahora veamos esta cadena de salvación. Dios envía, los cristianos predican, la gente escucha,
cerca de tu corazón está la palabra. La gente cree e invoca a Jesús. Esa es la cadena. Invoca al Señor. Pero quizás todavía alguien de ellos tenía excusas. Y una podría ser que ellos no escucharon el Evangelio. Y Pablo contesta de manera contundente, de manera categórica: claro que sí lo han escuchado. Es lo que dice en el versículo 18 de Romanos 10. Y ahí lo que hace el apóstol Pablo es citar el Salmo 19, lo cual es algo sorprendente, pues habla de la creación de Dios, de las montañas, de los cielos, que declaran la gloria de Dios hasta los confines del mundo, hermanos. Nadie tiene ninguna excusa. Hasta los ciegos que no ven el sol sienten el calor del sol. Romanos 10:18 dice: pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Por medio de la creación, sabemos que hay un creador, que hay un Dios. Y ese es el mensaje que también nos da nuestro Dios, ¿verdad? De que su palabra está cerca de nosotros. Por medio de su creación, lo que dice también en Romanos 1, y ahí se explica más a detalle todo esto. Pablo estaba diciendo que así de lejos llegó la difusión del Evangelio. Antes de que alguien objete que el Evangelio incluso hoy no ha llegado a todas las partes del mundo, Dios se revela por medio de su creación. Pero no perdamos de vista que Pablo sigue pensando en los judíos. Donde quiera que existiera una comunidad judía, ahí se había predicado el Evangelio. Ellos habían escuchado. Pero, ¿y si Israel no entendió? Es lo que dice el versículo 19. Al hacer esta pregunta, Pablo está mostrando que es posible ser expuesto al Evangelio y realmente no entenderlo. Pero él contesta que ellos sí entendieron. Cita Deuteronomio 32:21, para mostrar que solo los gentiles constituían esa nación insensata. Así que, ¿por qué Israel no creyó? No pudo haber sido porque no entendieron, pues Dios puede obrar para vencer eso como lo hizo con los gentiles. No puede ser porque no estuvieran buscando a Dios, porque Dios obra para revelarse a sí mismo a los que no han preguntado, lo que dice el versículo 20 en otras palabras. Y respecto de Israel, Dios mismo dice que todo el día extendió sus manos, pero ellos no respondieron porque eran desobedientes y rebeldes. Esta acusación es impresionante. Dios no extendió sus manos a los gentiles como lo hizo hacia los judíos. Los gentiles no habían recibido nada ni parecido a lo que Él les había dado a los judíos. Con todo, ellos respondieron mejor que los judíos. Por lo tanto, Israel no tiene excusas. Lea conmigo Romanos 10, 20 y 21. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y ahí estamos nosotros, hermanos. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Todo el día. Hermanos, este pasaje de Romanos 10 nos deja con dos verdades contundentes: que todos los hombres son responsables por la manera en que tratan la palabra de Cristo, y que todos los cristianos son responsables de comunicar esa palabra de Cristo. Todos le darán cuentas a Dios de si aportaron el último eslabón de la cadena, si realmente creyeron. Debemos asegurarnos de que donde quiera que Dios nos haya puesto, nadie a nuestro alrededor pueda decir que no ha escuchado o que no ha entendido. Para eso tenemos que comunicar la palabra de Dios.
el mensaje de Dios, sin adulterarlo, hablarles acerca de lo que dice la Escritura. Es lo que es, no podemos cambiarlo, no podemos reducirlo. Tenemos que predicarles acerca de este Salvador, pero sí, también hablarles acerca de su condición en la que se encuentran, de que son pecadores delante de Dios, para que vean esa necesidad de un Salvador. Amén. Entonces, ¿y quiénes son esos pies que llevan ese mensaje? Nosotros. Somos los pies de Cristo, somos las manos de Cristo. Jesús es la imagen del Dios invisible y también nosotros somos la imagen visible de Jesús. Somos el cuerpo de Cristo y somos aquellos que tenemos que llevar este mensaje. Hermanos, pensar solamente en los tiempos de Pablo, y ahorita vamos a ver algo rápido acerca de Jesús, de estar caminando, no crean que traían tenis Nike y que traían su ropa para ir a acampar, no, hermanos, para llevar el evangelio. Ellos caminaban, traían como tipo guarache, que entraba mucho polvo, y caminaban por todas las montañas. Yo me pongo a pensar y realmente era una aventura también. Es una aventura llevar el mensaje y todo lo que ellos vivieron por fe para llevar la palabra. Obviamente también tuvieron sus momentos difíciles, ¿no?, de oposición. Pero qué hermoso es llevar la palabra de Dios. ¿Alguno de ustedes le ha tocado ir como misionero a algún lado? ¿A Dana? ¿Nadie? En alguna ocasión yo fui también hace mucho tiempo. Y es bonito andar en esos lugares. Vayan conmigo a Juan 3:17. Para darle más peso específico a estas palabras que estamos viendo aquí en Romanos, acerca de la frase, hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Vean lo que dice este versículo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esta palabra enviar también es la palabra apostelo, que significa poner aparte, significa enviar a alguien propiamente con una misión. Bueno, el Señor Jesús fue puesto aparte, fue dedicado, fue consagrado y enviado para cumplir una misión. ¿Cuál era esa misión? Entregar su vida por todos nosotros. Ahora, esta palabra apostelo viene de la palabra apóstolos, de donde viene apóstoles, que significa enviado o mensajero. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es el enviado de Dios. En otras palabras, fue el primer apóstol, el primer misionero. Cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio, Él caminaba largas distancias para llevar las buenas nuevas a los perdidos. Sus hermosos pies se cansaban y se llenaban mucho de polvo por recorrer todas las ciudades y las aldeas. Y podemos ver varios versículos. Rápidamente, Mateo 9:35. Que dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Marcos 6:6 dice así la palabra: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Nuestro Señor Jesús fue un hombre que se desgastó en cuerpo y alma y espíritu para llevar las buenas nuevas a los perdidos. Él caminaba días. Cuando fue a predicarle a la samaritana, dice la Escritura que estaba cansado del camino y se quedó ahí cansado por una persona a predicarles el evangelio. A esa samaritana, sí, a esa adúltera, le fue a predicar. Era un hombre que daba su vida, hermanos.
Era un hombre con los pies más hermosos que ha existido para llevar el mensaje de salvación a los perdidos. Cuán hermosos son los pies de los que llevan el evangelio, de los que anuncian la paz, hermanos. Nosotros somos esos pies ahora para llevar el mensaje de salvación. De verdad me da mucho gusto aquellos que han podido visitar a algunos hermanos. Y es importante visitarlos primero para predicarles el evangelio precisamente, para que ellos examinen para ver si son cristianos. Porque muchos de ellos, quizás, algunos que se congregaron aquí, ni siquiera son cristianos. Hermanos, ¿qué cristiano en la vida puede dejar de congregarse? No sé, voy a pensar, 2 meses seguido, a menos de que esté enfermo o tenga algún accidente, lo que sea. Pero ¿qué cristiano que ha sido rescatado por el Señor Jesús, que ha sido en su misericordia el Señor hasta le ha permitido, no sé, volver a edificar su matrimonio, a rescatar a sus hijos? No lo sé, pero qué hombre o qué mujer que realmente aman a Dios puede faltar 1 o 2 meses a la iglesia. Yo tengo dudas de que sea cristiano. Se los digo honestamente. Se los digo con todo el corazón abierto. Yo tengo dudas de muchos que se dicen cristianos que no son cristianos, porque por sus frutos los vas a conocer. Y una persona que se deja de congregar 1 año, hermanos, yo no soy Dios para decir quién sí y quién no, pero sí podemos ver las vidas. Y sí se pueden alejar por cierto tiempo. Pero hermanos, necesitamos ser agradecidos con Dios todos los días y entender lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y entender que Él vino, ese Dios supremo, ese Dios grande, vino y se puso en nuestro lugar, tomó la forma de un hombre y se ensució los pies para llevar el evangelio. Ese Dios alto y grande que tenemos, que es nuestro Señor Jesús. Entonces, ejemplo tenemos al Señor Jesús para llevar el mensaje a los perdidos. Y no tenemos que ir hasta otro país a predicar. No, hermano, ahí está a un lado la necesidad. Querida hermana, no les lleves unas flores a tu vecina. Llévale el evangelio. Llévale el evangelio. Las flores le van a dar alergia. El evangelio la puede salvar. Amén. Y así a todos nuestros vecinos y a los que conocemos. Bueno, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Póngase en sus pies. Cuán hermosos. Es una expresión de asombro, de estar maravillados, ¿no? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas noticias. Que el Señor nos ayude. Llevemos este mensaje cristocéntrico a las personas que necesitan conocer al Señor. Que lo hagan Señor de su vida. No solamente repetir una oración, sino que se den cuenta de que el Señor realmente es aquel que gobierna el universo y que quiere gobernar su vida, que quiere entronarse en su corazón. Señor, pues te damos toda la gloria, toda la honra, la alabanza, Señor, y nos ponemos en tus manos porque reconocemos, Señor, que necesitamos todos los días de ti, Señor, y que necesitamos llevar este mensaje a todos aquellos que no conocen de ti, Dios. Llevar tu palabra. Cerca de ti está esta palabra, cerca de nuestro corazón, Señor. Solo tenemos que abrazarla y creerla. Así como la gente que no te conoce, creerla y abrazarla con todo su corazón, Dios, para que venga a conocerte, Señor. Y ellos puedan ser rescatados del infierno, pasar de las tinieblas a tu luz, Dios. Te damos gracias por mis hermanos que están aquí. Gracias por la vida de cada matrimonio, de cada varón, de cada mujer, Señor, de cada
de cada niño que están aquí, Señor. Te pido que les bendigas, que les guardes y que nos ayudes en todo esto, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que estás cerca de nosotros, Dios. Cada día nos hablas tú, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén.